desmoronamiento, se desmorona, se cae. Y como consecuencia de eso va a quedar remanentes que van a ser las cuerdas vocales superiores e inferiores. La laringe está en relación con la epiglotis. La epiglotis nada más que es como una válvula, se va a separar dos. El epiglotis viene a ser como una válvula. Cuando ustedes toman aire, esta válvula se viene hacia atrás. Hay dos vías, la vía respiratoria y la vía digestiva. Entonces la epiglotis es como una válvula. Cuando ustedes toman aire, esta válvula se cierra la respiratoria, no digo la digestiva. De lo contrario, el aire ingresaría al estómago, ¿no? Tendría como una función del pulmón. Cuando esta vía, cuando ustedes degluten, se va a pasar a la vía respiratoria. Por eso que a veces esa vía, ese reflejo de la epiglotis, hace que cuando una persona ha bebido demasiado, este reflejo epiglótico a veces no funciona bien, por eso cuando está deglutiendo, respira y se va a la vía respiratoria. Esa función tiene la epiglotis. Las cuerdas vocales superiores e inferiores ya sabemos ya de mayor forma en que nos da colaborar, no en la palabra, la articulación de las palabras. Eso viene a ser en cuanto a la laringe. Vamos a la tráquea. La tráquea es un conducto que en un principio es corto, ¿no? Que está constituido por una porción muscular y una porción cartilaginosa. Presenta entre 18 a 20 anillos traqueales. Esta tráquea en un principio es cortita. Ya estamos hablando de este intermedio, este es la tráquea. Y este era la. Entonces, esta tráquea tiene su origen, hemos dicho, de los cartílagos del mesodermo, ¿no? Las capas mesodermicas. Mientras que en la parte posterior viene el mesodermo de amigos tráqueas. Si vamos a agarrar nosotros un determinado, son amigos tráqueas incompletos. Entre 18 a 20. Al inicio van a ser poquitos, va a tener una longitud de 3, 4 centímetros aproximadamente, posteriormente con el descenso y la formación del pulmón se va a ir elongando, formando entre 18 a 20 anillos traqueales. Por delante es el cartílago, el anillo traqueal, y por detrás es el músculo traqueal. La tráquea, a su vez, tiene un epitelio que proviene del endodermo. Bien, por histología, ustedes saben que es un epitelio cilíndrico ciliado simple. Un epitelio ciliado simple. Este epitelio ciliado simple va a tener una cierta particularidad. Este epitelio va a tener una función y media, han dicho, no tenemos que cumplir 7 y media, no entra más. Entonces, cumple una función vibrátil. Sus cilios tienen una dirección en la parte más inferior de las vías pulmonares hasta la vía superior. Nosotros, si tuviéramos una vista acá, tendríamos varias partículas que estamos inhalando y que en este lugar están asentadas con los cilios, sino de todas formas entraría hacia las vías pulmonares bajas. Entonces, este cilio tiene esa importancia. Bien, este epitelio es muy importante. Tiene una muscular constituida por fibras elásticas, fibras de colágeno, que tiene una forma de un enmallado, parece una malla, es una red, los cuales se haciendo mucho más
condensada en las vías respiratorias inferiores. Esas provienen del mesodermo axilar. Posteriormente, digamos, con la formación de la tráquea y el alargamiento, vamos a ver que vamos a tener la otra parte, los esbosos bronquiales. Van a dividirse en dos, ¿no? Que son los futuros bronquios primarios. Esos bronquios primarios crecen hacia los lados a unas estructuras que se llaman canales pleuroperitoneales. El celoma van a ver ustedes. Los canales pleuroperitoneales. Es el celoma que va a presentar en el desarrollo. Entonces, estos bronquios crecen. ¿Ya? Vamos a hacer un poco más horizontal para que se entienda más. Para los que han llegado recién, no hay control remoto, no sé cómo se prende la tele, así que estamos viendo por esta vía. No hay problema para mí. Toda mi vida enseñar con pisadas. Entonces, los bronquios principales. Esos bronquios principales crecen. El bronquio principal derecho es mucho más vertical y el izquierdo es mucho más horizontal. ¿Ya? Entonces, ¿hacia dónde crecen? Hacia las cavidades, es decir, las cavidades pleuroperitoneales. Las cavidades pleurales, que no son todavía cavidades pleurales, comparte con el pericardio y el peritoneo. Entonces, estas cavidades están llenas de mesénquima, que van a ir a formar el parénquima del pulmón. El parénquima del pulmón. Entonces, esos bronquios principales son dos que hemos dicho. Posteriormente van a presentar ramificaciones. Digamos que este lado izquierdo. El izquierdo va a presentar dos ramificaciones. Y el derecho va a presentar tres ramificaciones. Ustedes ya saben por anatomía que el pulmón derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo tiene solamente dos lóbulos. Empieza la segmentación pulmonar. La segmentación pulmonar involucra de qué? ¿Ya? Ese bronquio secundario va a dar origen a los bronquios terciarios. Los bronquios terciarios empiezan a dividirse. ¿Sí? 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 Estamos hablando del izquierdo. En el izquierdo solamente hay un bronquio para el lóbulo superior y para el lóbulo inferior. El bronquio del lóbulo superior se va a dividir en dos: un ápico ventral, un trompo ápico ventral, que va a dar origen óptico dorsal, perdón, va a dar origen al bronquio superior, al bronquio dorsal, al ventral. Y el otro bronquio va a dar al lateral y al medial. Eso es los troncos lingulares también. En el inferior se van a dividir en 5 nodos, ¿no? La término basal, laterobasal, ventrobasal, paracardíaco y el ventral, o ventro paracardíaco. Eso van a llevar en anatomía, son segmentaciones de los pulmones. Eso va a ocurrir tanto en el lóbulo superior como en el lóbulo inferior. Mientras que en el derecho, con tres troncos, va a originar al dorsal, al apical, al dorsal y al ventral. ¿Ya? Del lóbulo medio igual va a dar origen al lateral y al medial, externo y interno. Y en el inferior igual la apical del meso, laterobasal, perinobasal, todo esto la pirámide basal. Ustedes van a llevar en anatomía. Hoy ya están en ese segmento. Mediastino no han llevado todavía. Entonces, eso se llama segmentación pulmonar. ¿Ya? Entonces, los bronquios a este nivel, todo esto tiene cartílago. ¿Ya? Los primarios. Los secundarios tienen cartílago. Parte de los terciarios tienen cartílago. Pero siguen dividiéndose en más ramitas para llegar
a los sacos terminales o futuros alveolos. Ya, se ramifican, llega al alveolo. El alveolo pulmonar es la parte terminal que se ve de la ramificación. Estos sacos terminales en la original alveolo se dice que termina su formación de los alveolos hasta los 8 años de edad. O sea que el desarrollo pulmonar no solamente termina con el nacimiento. Después del nacimiento se siguen formando alveolos hasta los 8 años de edad. Todo proceso que destruye, ya sea una neumonía, una tuberculosis, destruye a los alveolos terminales, va a hacer que esos alveolos no se recuperen, no se repongan más. ¿Ya? No van a recuperar más. Entonces, de esa forma, personas que han tenido una enfermedad van a tener cierta limitación de su funcionalidad, de su función pulmonar. Entonces, hasta ahí. A medida que estos se van dividiendo, estimulando al mesénquima a que empiece a dividirse en lóbulos, ¿no? Ahora estamos hablando solamente de los bronquios. Acá, por estímulo de este bronquio superior, va a formarse este. Lóbulo superior, lóbulo medio y el lóbulo inferior. De este otro, igual, el mesénquima empieza a diferenciarse. Entonces, de ahí vemos nosotros que el factor inductor para la formación de los lóbulos pulmonares viene a ser la ramificación de los bronquios. Estos se ramifican y empiezan a formar toda la conformación que conocemos de los pulmones. El epitelio, a medida que va separándose, va alejándose, el epitelio, hemos dicho que aquí de la tráquea, es un epitelio cilíndrico ciliado, simple. A medida que se va alejando de la tráquea, los bronquios principales, secundarios, terciarios, va aplanándose y se torna cúbico. Tanto así, al llegar hacia el alveolo, se va aplanando un poco más. Entonces, eso es lo que está pasando en los pulmones. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Está entendiendo? Entonces, ahora, ¿qué pasa con la capa muscular? Las fibras elásticas, fibras de colágeno que va a presentar. Aquí las fibras son mucho más gruesas y van adelgazándose hasta llegar al saco terminal, donde esas fibras son tan condensas que van a formar un enmallado. ¿Por qué es importante? Porque es tan importante esta capa muscular, porque dado el momento de que hay una partícula extraña, se ha broncoaspirado, acá, realmente entra al pulmón derecho, porque ese bronquio es mucho más, no es tan horizontal, es oblicuo, hacia abajo. Realmente cuando se broncoaspiran, llegan siempre hacia arriba. Entonces, como un efecto reflejo para eliminar ese elemento que está en el bronquio pulmonar, esas fibras musculares se contraen produciendo broncoconstricción. O sea, los bronquios se hacen más pequeñitos. Ahora, pero no termina solamente ahí, sino que esa broncoconstricción, que es un acto reflejo, va a afectar a todos los bronquios, tanto a este otro lado. Por eso ese niño va a tener grandes dificultades respiratorias. ¿Por qué? Porque hay que se ha broncoaspirado, ¿no? Porque está produciendo la broncoconstricción, por un acto reflejo está afectando a ambos pulmones. Bien, vamos ahora al saco terminal propiamente dicho. Ahora, fases de la formación de los alveolos. Los alveolos tienen su etapa de formación, como se acuerdan de la corda.
Tendrán que recordar la primera para la formación de la pseudo glandular. La primera etapa de la formación de los alvéolos es la pseudoglandular. ¿En qué consiste esa pseudoglandular? Que los alvéolos es un alvéolo que parece una glándula. El epitelio de esta es un epitelio alto. Con un lumen lleno de moco. Parece un pie. ¿Quieres ahorita? 8 menos 5. Puedes tirarse 8:30 su pie, la teórica. Puedes tirarse. Ya, entonces, la pseudoglandular. La pseudoglandular estamos viendo que tiene el alvéolo tiene un epitelio alto, aparte del epitelio alto, no tiene mucha ramificación y está carente de vasos sanguíneos, no hay vasos sanguíneos. La segunda etapa, la canalicular. La canalicular. Que toda esta etapa pues se tarda un poco más en la parte escrita, se avanza muy rápido. ¿O alguien sabe cómo se prende esto? Pues pedí a verlos aquí. Es bien la teórica todos los días. Porque ahorita no hay control, o sea, no sé cómo prender. Su compañero la otra vez que era la teórica lo ha aprendido todo él. Por eso no preparaba unas diapositivas. La canalicular, como les he dicho, ¿no es cierto? Toda la vía digestiva, tanto pulmón, está lleno de tejido, que es esto. Posteriormente se va a desmoronar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el alvéolo se canaliza, el epitelio está alto, ¿no? Y todo ese tejido que estaba rellenando la cavidad se desmorona y queda así. Ya. Esto más o menos es a las 24 semanas, de la 15 a las 24 semanas, donde vamos a ver que los vasos sanguíneos empiezan a aparecer. Todavía es incompatible con la vida. Tenemos la otra etapa. Saco terminal. El saco terminal involucra ya al alvéolo que su epitelio se va adelgazando en ciertos lugares. Ya está más bajo. Ciertas estructuras. Y algunas. Los vasos sanguíneos están tomando ya contacto. Fíjense, los vasos sanguíneos están tomando contacto con el alvéolo. Su epitelio alveolar se ha adelgazado más. Esto está ocurriendo hacia las 24 semanas hasta el nacimiento. Entonces, a las 24 semanas se produce un elemento importante que se llama el surfactante. Fíjense la diferencia. No se escriban, utilicen esto. Oh, no hay data, no hay nada. Estoy perdido, lo siento. No. Yo tengo 20 años enseñando eso. Pseudoglandular, fíjense. Epitelio alto, lleno de moco, ¿no? De secreción. Canalicular, se ha desmoronado todo ese moco, los vasos han empezado a aparecer, acercarse hacia el fondo, pero todavía su epitelio está alto.
La canalicular. En el saco terminal, el epitelio que estaba alto se iba adelgazando, muy delgado, y los vasos sanguíneos han tomado contacto con el alveolo. Entonces, en esta etapa se va a aparecer el surfactante en estas células que estamos viendo acá, los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1 van a secretar el surfactante, pero un surfactante malo. Ya posteriormente, el 26 al 27, empieza a aparecer los neumocitos tipo 2. La tercera etapa, o la cuarta etapa, la etapa alveolar. La alveolar propiamente dicha, donde el alveolo se ha ido formando ya en forma definitiva. ¿Cómo es un alveolo en forma definitiva? Un alveolo, el epitelio se hace mucho más delgadito, esto dice aquí un poco, es la etapa alveolar. El epitelio es bien delgadito. Es un epitelio bien delgadito. Este va desde las 25 semanas hasta el nacimiento. Los vasos sanguíneos hacen lo mismo. Estos vasos sanguíneos, fíjense. Acá se producen de las 26 semanas, de las 25 semanas adelante, los neumocitos tipo 2. Los tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 son los que van a producir el surfactante. El surfactante es una sustancia tensioactiva que nos va a permitir la supervivencia. De no formarse el surfactante, hay muerte fetal. ¿Qué significa eso? Que este alveolo, así va a educar el alveolo, tiene esa capa de surfactante, que evita la tensión superficial. Surfactante. Ese surfactante es producida por los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Entonces, hay dos vías. Vía metabólica 1 y la otra vía metabólica 2. La vía metabólica 1 está determinada por la fosfocolina. La metilfosfocolina. La vía metabólica 2 está determinada por la vía de la tirosina. Metiltransferasa. Dos vías. Estas dos van a producir, esta metilfosfocolina está mediada por el cortisol. Mientras que la metiltransferasa está determinada por la tirosina.
la tirosina. ¿Ya? Son hormonas que van a estimular esta vía, el cortisol y la tirosina. Ambos van a producir el surfactante. La vía metabólica 2 producen los neumocitos tipo 1. La vía metabólica 1 está producida por neumocitos tipo 2. Tipo 1 y tipo 2. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La vía metabólica 2 es la inestable. Inestable. ¿Por qué es inestable? Porque se bloquea, no sirve. ¿Qué hace esta sustancia, que este surfactante? Hace que este alveolo no se colapse. Cuando toma aire, se infla como un globito. Al exhalar, si no tuviera buen surfactante, este alveolo se colapsa. Es como un globo que al inflado, al desinflar o al chuparlo, digamos, al hacer lo contrario, todas las paredes del globo se pegan, ¿no es cierto? Ese es el colapso alveolar. Y esta vía es que va a producir eso. O sea, no es que va a producir, sino que el momento cuando nace un niño es un trauma, el estrés, le falta aire porque el líquido pulmonar que está en sus pulmoncitos tiene que ser expulsado. Pero en este caso, todos esos elementos que está produciendo va a hacer que esta vía metabólica 2 se bloquee. No produzca surfactante, y es malo todavía, y se produzca el colapso alveolar. Mientras que la vía metabólica 2, que está mediada por el cortisol, que es la fosfocolina, ¿no?, que va a formar surfactante, esta vía metabólica 2 es la más estable, la que sirve. ¿Ya? Vamos a colocar estable. Porque está frente a la, hemos dicho, la hipoxia, la hipotermia, hipotermia, el estrés. Todos esos factores influyen en ambos, pero acá lo bloquea, acá no. ¿Ya? Entonces, acá lo mantiene. Estos factores no bloquean esta vía. El surfactante bueno se está produciendo y por lo tanto no hay problema. No hay problema de que pueda producir alguna patología, alguna muerte por déficit de surfactante. A este déficit de surfactancia, a esta enfermedad o muerte por una falta de desarrollo del surfactante estable, se denomina enfermedad de las membranas hialinas. Ya sabemos las etapas, cómo se han formado el alveolo, ya sabemos cómo que ha pasado, porque la sobrevida, por ejemplo, de las 24 semanas para adelante, puede sobrevivir a la ansiedad, pero ya en otros lados ya no. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un prematuro? 26, 27 semanas, donde está empezando recién la etapa alveolar propiamente dicha. ¿Qué ocurre? ¿Qué puedo hacer yo? Tengo miedo que ese niño entre en colapso alveolar, o sea, las membranas hialinas. Voy a estimular esto, la vía metabólica 2. Esto voy a estimular. Por eso a veces cuando viene una paciente que no nos ha dicho ni fecha de parto, no nos ha dicho, el último día de menstruación, no podemos calcular cuándo va a ser. Lo primero que tenemos que hacer es hacer que esta vía metabólica 2 llegue adelante. Entonces, ¿cómo le voy a dar? Le voy a dar corticoides. Le voy a dar corticoides por una semana. ¿Para qué? Para que esta vía haya suficiente surfactante del bueno y no tengamos las membranas hialinas, no haya muerte.
Entonces, esa es la importancia del surfactante. El surfactante no solamente tiene por función la tensioactiva, ¿no? Las funciones del surfactante disminuye la tensión superficial. Disminuye la tensión superficial. Ya, eso es lo que es la principal función. 2. Es broncodilatador. Es broncodilatador. Promueve los movimientos ciliares. Tiene función bacteriostática. Relaja el músculo. El músculo bronquial. Estabiliza los bronquios. Estabiliza los bronquios. Fíjense esas funciones del surfactante. Bien, entonces fíjense cómo es el surfactante tan importante para la supervivencia. Ahora bien, una vez que nace, ya sabiendo el desarrollo, ya se ha formado la tráquea, la laringe, la tráquea, los bronquios, los esbozos de los glóbulos superior y medio inferior, la segmentación, los alveolos, ha desarrollado el surfactante desde las dos vías, ya sabemos la función, ya viene el momento del parto, del nacimiento, donde el neonato, el recién nacido, tiene que eliminar todo ese líquido que está en los bronquios, porque está lleno de líquido, ¿no? Líquido amniótico, que va a tragar en el momento del nacimiento. Eso tiene que eliminar. No, señorita, no puede entrar. Es injusto, ¿no? 7:30 ustedes y entrando y entonces, eso se debe eliminar mediante la tos, pero siempre va a quedar un remanente de este líquido pulmonar que va a ser absorbido por los vasos linfáticos. Es importante mantener este día a día permeable, por eso que cuando nace en parto se tiene que promover que llore, lineando, ¿para qué? Para que expulse, empiece a toser, empiece a expulsar. Hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Se entendido? ¿Sí? Hasta ahí la pienso que pasa y ellos tienen que ir a su práctica. Ahora, en otro momento va a haber, si tienen más tiempito, traemos lo que sepa y mostramos las diapositivas. No problema. Ya, ahora bien, vamos ahora a las malformaciones que tenemos. Las malformaciones. Las malformaciones congénitas van desde arriba, ¿no? Desde la laringe. ¿Qué hemos dicho en todo el tracto respiratorio y digestivo? Que hay un proceso de proliferación y todo el lumen se va obstruyendo. Cuestión de la laringe, igual. Puede haber que haya proliferado tanto, pero no se ha desmoronado. Puede producir una atresia laringea, la atresia laringea o una estenosis laringea. En la laringe tenemos, puede ser atresia o estenosis. Atresia significa que una obstrucción total, y eso ya casi es compatible con la vida. ¿Por dónde entra el oxígeno? ¿Por dónde va a respirar? ¿Por qué se ha producido la atresia y la estenosis? Por una recanalización incompleta. O sea que no se ha desmoronado ese tejido que ha proliferado. Ya que una estenosis lo propio. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? Una traqueotomía. Si vemos que a nivel de su laringe abrió una boquita y está estenosado, ese niño está con
dificultad respiratoria, inmediatamente se hace un corte en la tráquea y se coloca un tubo y por ahí está respirando. Vamos en la tráquea. ¿Qué ocurre en la tráquea? Puede haber atresia igual, atresia o estenosis. Atresia o estenosis. ¿Por qué se ha producido la atresia y la estenosis? Por lo propio, lo mismo que hemos dicho, falta de recanalización, ¿no? Lo mismo, hay una recanalización incompleta. Entonces, esto tiene que ser tratado de urgencia, ¿no? Imagínense, ya no se puede hacer la traqueotomía porque están bien. En vez de determinar qué lugar está y hacer una traqueotomía. Vamos a los bronquios. Que igual, ¿no? Aquí vamos a sumar igual atresia y estenosis bronquial, puede ser inventario, pero hay otras cosas más que aparte de eso producir. Atresia y estenosis. Aparte de eso, puede ocurrir de que ese bronquio se ha dividido, se ha producido un bronquio supernumerario. Se ha ramificado mucho más. Nosotros tenemos entre 8 a 10 bronquios terciarios. Entonces, ese bronquio se ha ramificado. O antes de que ya se produzca la formación de bronquios secundarios, ya se ha ramificado. Eso me va a condicionar a que aparezcan lóbulos accesorios. Ahora, en bronquios, vamos al alveolo propiamente dicho, en los alveolos. En los alveolos, lo que puede producir es surfactante, hemos dicho, la membrana hialina, ¿no? Entonces, nosotros hemos llamado Zipperman, ¿cierto? Cuando nos lo anterior la valoración de la respiración. En los niños que tienen deficiencia de las membranas hialinas empiezan a tener una inhalación un llanto fuerte, poco a poquito se va perdiendo su llanto y se va moviendo. ¿Por qué? Porque ha aparecido la atelectasia pulmonar. Esto se llama síndrome de las membranas hialinas. Cuando no hay un buen surfactante, las membranas se produce este síndrome. ¿En qué consiste? En la falta de surfactante. Esta vía metabólica 2, la vía de la fosfocolina, ha hecho de que este alveolo se colapse. Cuando se colapsa un alveolo, vamos a tener un pulmón acá normal, así. Tiene esa forma, ¿cierto? ¿No? Entonces vamos a ver que normalmente está así, pero cuando ya ha habido esa membrana hialina, ha habido colapso alveolar, este pulmón va a aparentar esto. Así es. Como si hubieran dado golpes que hubieran provocado un. Nosotros en la imagen de radiología, vamos a ver su placa radiológica, normalmente el tórax se ve oscuro porque está lleno de aire. Acá ya vamos a ver imágenes blanquecinas y algodonosas. Eso es lo que va a producir la atelectasia pulmonar por el síndrome de las membranas hialinas. Ahora, puede haber agenesia pulmonar. Ahora, ¿qué pasa? Si nos nace un niño con las membranas hialinas, no se puede hacer mucho. No se puede hacer mucho, porque ese niño le falta esa sustancia, un ventilador está muy difícil. No tienen la
Puede ser por deficiencia del surfactante. Ahora, otra malformación es la agenesia pulmonar. O sea, no ha desarrollado, puede ser unilateral, puede ser unilateral o bilateral. Cuando es unilateral, nosotros en el tórax hemos dicho que vamos a ver dos espacios, lúcidos y oscuros. Pero cuando hay ausencia de un pulmón, vamos a ver imágenes radioactivas. Significa que un pulmón, ahora es compatible con la vida, con una agenesia unilateral, es compatible. Hay personas que tienen tuberculosis, por ejemplo, han gran destrucción, entonces ese micobacterium de la tuberculosis está en la cicatriz del pulmón que ha dejado. Constantemente va teniendo tuberculosis. ¿Qué hacen eso? Cuando, como está destruido ya una gran parte del pulmón, le sacan ese pulmón malo. Con un pulmón puede vivir. Centralizan un pulmón en la parte media y tranquilamente ese puede tener su vida regular. Pueden, pero cuando es una agenesia bilateral es muy difícil asumir. Ahora, ¿por qué faltaría? ¿Por qué no ha desarrollado el pulmón? Por falta de inhibición. Hemos dicho bien claro que empieza a dividirse así, ¿no es cierto? Aparecen los esbozos pulmonares, son dos. Entonces, tú sabes que uno ya ha terminado, ahí quedó y no se ha modificado. Entonces, el estímulo de aquí, de estos canales que están en la mesénquima, no se ha dado y por lo tanto ya no hay glóbulo supremo, no hay nada. No hay nada. Ahora puede ser, de hecho, otro punto, glóbulos accesorios. Acá, antes de dividirse más, ya se ha dividido uno. ¿Sí? Un bronquio antes de que se divida más, ya había un bronquio acá. Y eso ha obligado que se forme un lóbulo extra. Es un lóbulo de Zokitansky, ¿no? O un lóbulo pulmonar accesorio. Otra palabra. Lóbulo pulmonar accesorio. Es un pulmoncito, ¿no? Accesorio que tiene conexión con el bronquio, por lo tanto es funcional. Vamos a tener el secuestro pulmonar, es otro. Este secuestro pulmonar son lóbulos que no han llegado a tomar contacto. O sea que el mesénquima que está en este canal ha formado un lóbulo que tiene irrigación todo, pero no tiene contacto con el bronquio, como este. Este lóbulo sí tenía contacto con el bronquio, pero este no. Entonces es un lóbulo no funcional. Es un lóbulo accesorio, un lóbulo que no tiene conexión con el arco bronquial, por lo tanto está ahí como un tejido parenquimatoso. Esta agenesia pulmonar va acompañada por algunas otras síndromes como ser la taquitis, defectos del tubo neural. Si vamos a asociarnos o tiene múltiples asociaciones con otros síndromes. Bien. Agenesia pulmonar, secuestro pulmonar, las membranas hialinas hemos tocado, es lo más frecuente que se produce. Ahora bien, ¿cómo puedo saber yo, esto saliendo de todo esto, si ese niño tiene un buen surfactante? ¿Cómo puedo saberlo? Si estoy en un laboratorio, en un hospital de tercer nivel, todo eso tengo dos opciones. Voy a hacer las pruebas. Primero, si un niño ha muerto, un recién nacido ha muerto, y me dicen que ha muerto porque recientemente ha tenido un defecto, no ha respirado, ha muerto.
ha tenido las membranas hialinas, o sea, no respiró prácticamente. Entonces, vamos a poner la prueba, la 1 de la dosimasia pulmonar. La prueba de la dosimasia pulmonar. ¿En qué consiste la prueba de la dosimasia pulmonar? Se le va a hacer, el patólogo lo va a traer al niño que ha muerto supuestamente, de hecho no, ha nacido muerto, va a hacer su disección, bueno, la anatomía, va a sacar sus pulmoncitos y lo va a meter, sumergir en una cubeta. Si ese pulmoncito cae al fondo, significa que ese niño no ha respirado. Pero si ese pulmoncito flota, significa que has respirado. Eso se llama prueba de la dosimasia. Otra prueba que voy a hacer, la prueba de la lecitina y la esfingomielina. Esfingomielina. Lecitina, esfingomielina. Estos dos son fosfolípidos. Lecitina, esfingomielina. Son fosfolípidos que yo voy a contabilizar, voy a pedir. Entonces, ¿qué hago? Bueno, estoy en un hospital de tercer nivel, veo que la embarazada está ahí, no me refiere nada, tengo un retardo mental, entonces voy a pedir que se haga una amniocentesis. ¿En qué consiste la amniocentesis? Consiste en hacer una punción, ¿no es cierto?, al líquido amniótico, y voy a analizar la presencia de lecitina y esfingomielina. Cuando está inmaduro, la relación es 1:1. O sea, uno de los están mitades, uno de lecitina, uno de esfingomielina. Mitades, significa que está inmaduro. Cuando la relación es 2:1, o sea, más lecitina que la esfingomielina, significa que ese ya ha madurado. Entonces, ese es otro dato que me va a dar que ese surfactante es bueno y ya no va a haber problemas de la membrana hialina. Que la lecitina está el doble que la esfingomielina, entonces significa un surfactante bueno. Otro, el Restegluc. Nada más que consiste en un tubo de ensayo, voy a colocar parte de el líquido pulmonar, ¿no? Y voy a partirlo. Y voy a ver que si hay la presencia de burbujas y estas burbujas no tienden a perderse, es que hay un buen surfactante. Cuando muevo, hay burbujitas, pero esas burbujitas se pierden rápidamente y el surfactante no es bueno. Entonces, como los globitos, ¿no es cierto? Una vez han sacado globitos con ácido, ¿no? Jabón. Cuando hay poquito detergente, ¿qué pasa con el globino? Se revienta fácil, ¿no es cierto? Si no hay buena tensión superficial. Cuando tiene buena cantidad de detergente, pues lo mueve, sacan, permanece por mucho más tiempo. Eso. Lo que en nuestro medio ocurre, en nuestro medio más ocurre son las membranas hialinas, partos prematuros donde no han desarrollado bien el surfactante. Aquí, ¿qué grupos están aquí? ¿El 12? ¿Qué más? ¿Luego qué más? Ahora también no ha sido por mí, yo he preparado mis temas, lo he hecho con fotografías, todo, pero lastimosamente, no sé, las redes que están fotos, pero no sé de dónde. Ya perdí la tele y me lo pone tan fácil. Yo pensé que el representante iba a venir, tal vez como el conoce, y no tenía esto. Ya. No tengo el control.
para poder darles que, bueno, a lo que es los medios audiovisuales te ayudan a. No es claro, eso es lo que muchas veces esto lo que les he mencionado acá, es más interpretada en dar una teoría con pizarra que diapositiva. Yo no tengo ningún pongo mucha letra yo. A veces por semanas ahí la fecha. A veces ocurre de que igual se apaga directamente el data o falla la TV y ya estamos en problemas. Significa que no hay preparación, no preparaba el tema. A mí me gusta preparar el tema, me gusta la parte clínica que ustedes están llevando. Ya para tener, ya ustedes ya saben qué son las membranas hialinas y eso en la práctica lo van a ver. Eso en la práctica van a ver la radiografía cómo se ve una membrana hialina. Ya saben que había habido dos tipos de producción de surfactante, ¿no? Una que es la buena y otra es la mala, ¿no? La buena pues, va a permitir la sobrevida, la mala ya se puso más antes de conocido. ¿Qué debo hacer cuando frente a una situación de un niño por sospecha de membranas hialinas? Tengo que darle, estimular la vía buena, tengo que darle corticoides. Eso vendría a ser más canalizado lo que es el desarrollo pulmonar. Debe quedar un poquito más, pero va a haber tal vez la oportunidad de proyectarles, ¿no? No sé que haya llegado su representante. Decirles el día, yo paso los días sábados, entonces vamos a hacer una campaña, no es campaña,